Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más para meditar la palabra que la iglesia nos regala en este domingo. Y en este caso va a ser el Evangelio de San Mateo del capítulo 5. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Hasta aquí entonces el texto de la palabra de Dios. Esta propuesta de felicidad que Jesús nos hace. Los hombres fuimos creados por Dios para buscar la felicidad. Somos buscadores de felicidad. Esta propuesta de las bienaventuranzas, podríamos decir el corazón del Evangelio, son la propuesta de felicidad que nos hace Jesús. El Evangelio de las bienaventuranzas está ubicado dentro de esta propuesta de nueva justicia que nos hace Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. No se trata entonces de un discurso continuado de Jesús. Se trata en todo caso de una composición literaria del evangelista Mateo para darnos a conocer el pensamiento de Jesús. Es el único objetivo, darnos a conocer el pensamiento de Jesús. Este discurso del monte, decía San Agustín, es la síntesis del Evangelio. Y la sabiduría rabínica dice que es una joya del judaísmo, lo cual está indicando que hay una continuidad realmente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pensamiento de Jesús. Todo lo que está de modo latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento. Frente a las bienaventuranzas tenemos dos posibilidades, decir que sí o decir que no. Si nosotros decimos que sí, entonces somos cristianos. Si decimos que no, perdemos la vida. ¿Qué significa perder la vida? ¿Significa perder esta vida biológica? No, nada tiene que ver con eso. Perdemos la posibilidad de vivir felizmente, de vivir en plenitud. Perdemos esa posibilidad si rechazamos esta propuesta de Jesús. Jesús propone esta bienaventuranza no a todos, sino a sus discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que no quieren aceptar esta propuesta de Jesús, no la aceptan, no son sus discípulos. En cambio, quien quiere convertirse en discípulo suyo, debe aceptar esta propuesta de las bienaventuranzas. ¿Dónde el lugar del discurso, donde se realiza, dice el Evangelio, en la montaña? La montaña, que no es la llanura, en este caso según Mateo, es la montaña. ¿Por qué la montaña? No la montaña como lugar geográfico, sino como lugar teológico, un lugar que significa el encuentro con Dios. Quizá el evangelista Mateo tenía en mente a Moisés. Moisés, aquel que recibió la ley de Dios y que luego dio al pueblo los mandamientos. Entonces recibe esa ley, esa instrucción y la da al pueblo. Jesús es el nuevo Moisés que nos entrega entonces las bienaventuranzas como camino de verdadera realización humana. Ciertamente, entre Moisés y Jesús existen diferencias. Existe diferencia entre esta propuesta de Moisés, los mandamientos, y la propuesta de Jesús, las bienaventuranzas. Los mandamientos contienen siempre un no, una prohibición. En cambio, las bienaventuranzas son una propuesta positiva. Felices, siempre hay un camino de felicidad. Esto es lo que hace Jesús.
va a decir siempre felices. Felicidad que ya sabemos que no significa placer. No es lo mismo felicidad que placer. El camino de las bienaventuranzas es un camino de felicidad, no placentero. Ciertamente, muchas veces este camino de las bienaventuranzas es un camino duro, sin embargo es el camino de la verdadera realización humana. Bienaventurado significa entonces, como decirle a alguien, has hecho la mejor elección, has acertado en tus decisiones. Lo que se dice de María en el Evangelio, feliz de ti porque has creído. El sueño de Dios es ver a sus hijos felices. La alegría de Dios es dar sin esperar recibir. Y esta es la propuesta de las bienaventuranzas. Esto es lo que Jesús nos propone, lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo en estas 8 bienaventuranzas. Decimos 8 bienaventuranzas, a pesar de que si nosotros leemos el texto parece que son 9. En realidad son 8 más 1. ¿Por qué el número 8? El número 8 nos recuerda al octavo día, día del resucitado. Por eso la iglesia de las bienaventuranzas, en la tierra de Israel, esta iglesia de las bienaventuranzas tiene una cúpula octogonal, porque justamente significa que la propuesta de Jesús va a ser una propuesta para instaurar un mundo nuevo. De eso tenemos que hacernos cargo nosotros, de esa instauración del nuevo mundo. Por eso el número 8. Y entonces la octava bienaventuranza tiene una inclusión con la primera bienaventuranza. Justamente si nosotros vemos la primera bienaventuranza, dice, felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. La octava bienaventuranza, felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. La misma finalización, lo cual significa una inclusión. La novena bienaventuranza está, de alguna manera diríamos, expresando algo que vive la comunidad, la persecución, y entonces está alentando, el escritor del Evangelio alienta a la comunidad perseguida. Sabemos que la comunidad primitiva es comunidad perseguida. Si tuviéramos que resumir en 2 palabras esta propuesta de Jesús, lo hacemos con lo que cita el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando pone en boca de Jesús, en el capítulo 20, esta frase, esta expresión, hay más alegría en dar que en recibir. La alegría verdadera está en dar, más que en recibir. Ciertamente cuando nosotros recibimos algo, nos ponemos contentos, nos gusta, pero hay más alegría en dar que en recibir. Esta es la propuesta de las bienaventuranzas. Vamos a ir haciendo, así como abuelo de pájaro, una lectura de cada una de las bienaventuranzas. La primera de ellas, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre significa el que no tiene nada. Ahora, si yo me acerco a un pobre, alguien que, supongamos, ha sido víctima de un terremoto, víctima de una inundación y ha quedado sin nada, yo no puedo decirle que esta persona es feliz, no puedo decirle eres feliz porque has perdido todo. No se trata de esta situación. Lo óptimo en el Evangelio no es la pobreza. Jesús no vino a predicar una pobreza para que todos seamos miserables a nivel de condiciones humanas. No, se trata de otra cosa. Por eso, felices los pobres de espíritu, los que tienen alma de pobres. Justamente esto, alma de pobres o pobres de espíritu, esta especificación hace que podamos entender mejor esta bienaventuranza. El hombre es un administrador de los bienes. Los bienes no son suyos. Dios se lo ha puesto en sus manos para que a su vez el hombre pueda entregar a otros esos bienes. Muchas veces utilizamos estos adjetivos posesivos, mío, tuyo, suyo. En realidad, estos adjetivos posesivos serían una mentira. No es mío. Dios lo ha puesto en mis manos, todas mis capacidades, mis posibilidades, mis talentos, mis condiciones, todo Dios lo ha puesto en mis manos para que yo lo ponga al servicio de los demás. De eso se trata entonces. No es que
la situación ideal sea la pobreza y entonces tengamos que nivelar para abajo. La situación ideal sería que todos tuvieran las condiciones dignas, todos tuviéramos estas condiciones dignas para vivir bien. Y entonces cuando cada uno puede desprenderse de aquello que Dios le ha dado para entonces entregarlo a los demás, es ahí cuando se crea el ideal de Jesús, que es la comunidad. Es ahí cuando realmente hacemos presente el Evangelio en la cuestión social. Luego, felices los afligidos, porque serán consolados, la segunda bienaventuranza. Los afligidos, hay aflicciones por diversos motivos. Puede que una persona esté afligida porque ha perdido un ser querido, la muerte de un ser querido nos pone en situación de duelo y entonces estamos realmente afligidos y necesitamos ser consolados. La palabra consolar tiene que ver con estar con el que está solo. Y nosotros frente a situaciones así, una persona que ha perdido un ser querido, que ha perdido un trabajo, que vive una situación dificultosa en su familia, es una persona afligida. Frente a esta aflicción, nosotros podemos ejercer y debemos ejercer este ministerio de la consolación. Pero esta bienaventuranza no habla de eso. ¿Cuál es la aflicción de aquellos a los cuales se dirige esta bienaventuranza? Se trata de una aflicción porque el reino de Dios no se puede instaurar, porque son muchas las personas que rechazan la propuesta de Jesús. Y entonces estamos afligidos porque esta propuesta de Jesús es rechazada. Esta es la aflicción. Y luego, dice el Evangelio, porque serán consolados. Esto es un pasivo divino, quiere decir, Dios luego es el que consuela. Entonces, felices los afligidos porque serán consolados. Recordemos a Francisco de Asís. Dice la historia que Francisco, en los últimos días de su vida, lloraba, gritaba, el amor no es amado, el amor no es amado. Este era el corazón afligido de Francisco, porque el amor no es amado, porque Dios no es amado, porque la propuesta de Jesús no es aceptada en el corazón de los hombres. A ellos Dios les dará consuelo, entonces no podemos quebrantarnos porque hay una propuesta de Dios, hay una gracia de Dios que nos anima a llevar adelante, a continuar. Entonces esta propuesta que Jesús ha iniciado, propuesta de mundo nuevo. Tercera bienaventuranza, felices los pacientes o los mansos, según las traducciones, porque recibirán la tierra en herencia. Tiene que ver esta con la anterior bienaventuranza, felices los pacientes, porque la instauración del reino de Dios no se hace a la fuerza, no se puede hacer con violencia. El reino de Dios se instaura desde la mansedumbre, desde la paciencia. Jesús ha dicho, yo soy manso y humilde de corazón. Él ha entrado a Jerusalén no montado sobre un caballo, sino montado sobre un asno. Y entonces este es el paciente y humilde de corazón. Así entonces nosotros llevamos adelante esta instauración del reino de Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nosotros muchas veces frente a una situación social, por ejemplo, frente a un crimen, en los medios de comunicación vamos a encontrar, queremos justicia, solo queremos justicia. Encontramos manifestaciones, carteles, queremos justicia. ¿Qué significa que yo quiera justicia? Significa que debamos entonces nuevamente continuar la cadena de la violencia y entonces tenemos que matar a aquel que ha matado. Muchas veces nosotros proyectamos nuestra idea de justicia, una idea de justicia quizá demasiado corta, la proyectamos incluso a Dios, pidiendo a Dios que intervenga en el mundo, haciendo justicia, eliminando a aquellos que son sus enemigos. Dios no hace justicia de esta manera. En la Biblia, cuando Dios hace justicia, o la justicia de Dios, significa siempre una acción benévola de Dios. Para nosotros muchas veces la justicia va a significar, esta justicia romana, de derecho romano, dar a cada uno lo que le corresponde y entonces dar el castigo a aquel que se lo merece. Dios no hace justicia de esta manera.
Dios hace justicia justificando. Entonces, Dios hace justicia haciendo justo al que es pecador. Nosotros no podemos sufrir de anorexia de justicia, debemos tener hambre y sed de justicia y entonces llevar adelante esta propuesta de Jesús. El número 5, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. La misericordia lo hemos hablado tanto el año pasado cuando el Papa Francisco nos propuso vivir el año de la misericordia. Los misericordiosos. ¿Qué es esta misericordia? No significa que Dios hace la vista gorda a nuestros problemas o a nuestros pecados incluso. No es esto. Muchas veces ligamos la palabra misericordia a la problemática del pecado. Y entonces pensamos que Dios es misericordioso cuando perdona los pecados. Ciertamente, pero no podemos reducir la misericordia de Dios solo al perdón de los pecados. Sabemos que la misericordia de Dios es más grande. De hecho, en la Biblia se habla de misericordia de Dios cuando Dios ejerce su acción en el mundo, porque es eterna su misericordia. Dice el Salmo tantas veces, Dios ha creado el universo, Dios ha creado todas las cosas, porque es eterna su misericordia. Por lo tanto, si queremos encontrar un evangelio en el cual se describe también la misericordia, podemos encontrar aquí el evangelio del samaritano, que le llamamos el buen samaritano. Aquí están los 3 momentos del corazón de aquel que se conmueve para socorrer a otro. El primer momento lo vio, segundo momento se conmovió, tercer momento obró de acuerdo a la necesidad. Se conmovió, literalmente significa se le movieron las entrañas. Por eso la misericordia es un atributo que le corresponde a Dios o a Jesús. En la Biblia aparece ligada a Dios o a Jesús. Y luego nosotros somos misericordiosos llevando adelante las obras de misericordia. Tanto hemos meditado en esto el año pasado. Por lo tanto, esta misericordia no significa que nosotros vamos a ser un poquito misericordiosos con otros, porque así Dios, cuando nos muramos, va a ser un poco más misericordioso con nosotros. No es eso. En primer lugar, nosotros recibimos la misericordia de Dios para que luego podamos hacer presente y extender esa misericordia. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre del cielo. La 6ª bienaventuranza, felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. En la Biblia, el corazón es el lugar de las decisiones, no es el lugar de los sentimientos solamente, sino de las decisiones profundas. El corazón puro es el corazón indiviso, el corazón que no tiene ídolos, que no está contaminado por los ídolos del poder, del tener o del placer. Este es el corazón puro. Y entonces la promesa es ver a Dios. Ciertamente el Antiguo Testamento dice, nadie puede ver a Dios y permanecer con vida. ¿De qué manera nosotros vemos a Dios? Porque vemos reflejada la presencia de Dios cuando actuamos y vivimos motivados por esa presencia de su Espíritu en cada uno de nosotros. Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. La 7ª bienaventuranza, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si nosotros miramos esta bienaventuranza, podemos pensar en César Augusto, por ejemplo, aquel que finalmente terminó con las guerras en Roma y entonces provocó años de paz. Y podemos pensar, bueno, esta bienaventuranza se refiere a este César Augusto. No, no se trata de esto. Porque ciertamente en Roma, desde César Augusto en adelante, por muchos años se estableció la paz. Pero la paz a la fuerza. La paz sacrificando la libertad. Y no se puede instaurar la paz sacrificando la libertad. Por eso los que trabajan por la paz no son los que pretenden hacerlo todo desde el dominio. Trabajar por la paz significa entonces desear la paz. Y un cristiano no solamente es aquel que se empeña por superar discordias y divisiones, cosa que hay que hacer,
sino aquel que vive esa paz que Jesús tenía en su corazón y en su mente, Shalom, la paz de Israel, Shalom. Y entonces significa una sintonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. De esa manera vivimos la paz. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Sabemos que el Hijo es aquel en el cual el Padre se ve reflejado, no solamente a nivel físico, biológico en su facha, sino el Padre se ve reflejado porque éste se comporta de acuerdo a mis valores. Entonces, cuando trabajamos por la paz, realmente hacemos presente el corazón de Dios. La octava bienaventuranza: felices los perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Cuántas veces la iglesia ha vivido persecución? Muchas veces vivimos persecuciones, pero no por practicar la justicia, sino por ser incoherentes. Y no se trata de esas persecuciones. El Evangelio nos va a hablar de las persecuciones por practicar la justicia, es decir, por practicar esta propuesta de Jesús de una nueva justicia para llevar adelante la posibilidad de un mundo nuevo. Bueno, cuando un discípulo de Jesús quiere vivir de esta manera, una manera distinta, una manera que no siempre coincide con el resto, con el mundo, porque un discípulo de Jesús muchas veces es signo de contradicción. Entonces, cuando somos perseguidos por practicar la justicia, dice el Evangelio, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Les pertenece ya ahora, de ellos es el reino de los cielos ya aquí y ahora. Jesús no está diciendo a sus discípulos, bueno, aguanten frente a las persecuciones porque total después van a ir al cielo. No se trata de esto. Se trata de una propuesta en la cual se nos dice que como señal de pertenencia al reino, justamente vivimos esas persecuciones. Las persecuciones son la señal de que estamos construyendo el reino, de que pertenecemos a este reino de Dios. Podemos vivir las bienaventuranzas. Debemos vivir las bienaventuranzas, aquellos que hemos elegido ser elegidos por Dios en el camino discipulado cristiano. Las bienaventuranzas, camino de felicidad, camino de plenitud. Hasta la próxima.